Bueno, bienvenidos a la tercera clase. Vamos a seguir explorando un poco la cuestión de las ecuaciones de precio. Recordemos brevemente que eh, en una economía en la que se producen dos mercancías, trigo e hierro, trigo es la mercancía 1, hierro es la mercancía 2, por medio de trigo, hierro y trabajo, las ecuaciones de precio caracterizan la economía o mejor dicho, una posición en la que los precios de las mercancías rinden una tasa uniforme de ganancia, es decir, invertir en la producción de trigo es igualmente rentable que invertir en la producción de hierro, y eso se observa porque la tasa de ganancia que se carga sobre el capital invertido, en este caso solamente medios de producción, es la misma en ambos sectores. Vimos que el sistema en general es un sistema que tiene dos ecuaciones y cuatro incógnitas: los precios absolutos de las mercancías, la tasa de ganancia y el salario. Los coeficientes técnicos, es decir, las cantidades necesarias para producir una unidad de cada mercancía, tanto del bien 1, el bien 2 como de trabajo, se supone que se conocen, y entonces este sistema tiene dos grados de libertad, porque es un sistema que tiene dos ecuaciones y cuatro incógnitas, es decir, está indeterminado. Nosotros la clase pasada lo que hicimos fue eliminar esa indeterminación agregando dos ecuaciones. La primera fue asumir que uno de los dos bienes es el numerario, es decir, fijar arbitrariamente el precio de uno de los dos bienes en uno y expresar el otro precio como en relación al precio que fijamos del bien que fijamos como numerario. Entonces, cuando determinemos P2, lo que nos va a decir P2 no es el valor absoluto de P2, sino cuántas unidades del bien 1 se pueden comprar con una unidad del bien 2. Obviamente que el precio del bien 1 siendo igual a 1, lo que nos indica es que con una unidad del bien 1 puedo comprar una unidad del bien 1, tautológicamente. Eso nos agregó una ecuación adicional. Ahora tenemos una ecuación adicional, y lo que nosotros hicimos en la clase pasada fue asumir que el salario real era conocido, es decir, que cada trabajador compraba una canasta eh, de bienes 1 y 2, Z1 y Z2, las cantidades de los bienes 1 y 2 que compraba cada trabajador, en promedio, obviamente, y entonces el salario monetario, W, tenía que alcanzar para comprar esa canasta. Es decir, el salario monetario se iba a determinar endógenamente para permitir a los trabajadores alcanzar una cierta cantidad de mercancías determinada exógenamente. Ahora, nada impide que en vez de fijar la cantidad de mercancías que compre el salario exógenamente, uno pueda fijar la otra variable distributiva, es decir, la tasa de ganancia como la variable residual. Uno puede entonces, fijado el numerario, fijar alternativamente la tasa de ganancia o el salario como variables eh, exógenamente, variables distributivas exógenamente dadas. Entonces, lo que se conoce a esta decisión de fijar exógenamente una de las dos variables distributivas es una decisión que depende eh, del contexto considerado. No hay una teoría que nos diga cuáles de las dos variables tiene que ser conocida de antemano. Entonces, a esta teoría de la distribución, es decir, uno tiene que proporcionar una teoría de la distribución, a lo que llamamos fijar el salario o la tasa de ganancia como dados. Se lo conoce como fijar una teoría de la distribución, es decir, dar una explicación de por qué el salario o la tasa de ganancia son conocidos de antemano, se pueden suponer conocidos de antemano para determinar la variable distributiva residual y los precios relativos. Y es una manera de dar un cierre distributivo al sistema de precios. Entonces, si, por ejemplo, nos metemos en la teoría clásica
del excedente, como la visoraban los autores clásicos, Smith, Ricardo y Marx, para ellos había razones suficientes para suponer que el salario real podía conocerse previamente a determinar los precios relativos y por ende constituir un dato para determinar los precios relativos y la variable distributiva residual. Es decir, para los autores clásicos había mecanismos extramercado que permitían suponer que el salario real era una variable conocida. ¿Cuáles eran esos mecanismos extramercado? Bueno, básicamente había causas histórico-sociales, elementos institucionales y convencionales que determinaban un nivel de salario mínimo por debajo del cual no se podía descender. Es decir, hay un piso del salario que está determinado por factores culturales, históricos y sociales, por debajo del cual el salario no puede descender y que está relacionado con la subsistencia de los trabajadores. Una subsistencia que no tiene que ver necesariamente con la subsistencia fisiológica o física, sino que también está condicionada por elementos sociales, culturales, etc. Es decir, si hoy no tenemos, por ejemplo, acceso a un celular o acceso a Internet, estamos de alguna manera excluidos del sistema, aunque podamos comer todos los días. Entonces, para los trabajadores, si quieren formar parte de la vida normal de la sociedad, tienen que tener acceso a eso. Y su salario les tiene que permitir alcanzar comprar Internet o celulares. Aunque no formen parte de la subsistencia en términos físicos. Uno no puede vivir, digamos, puede vivir sin consumir celulares físicamente. Entonces, ese salario mínimo, ese piso, determina, digamos, un nivel por debajo del cual el salario no puede descender. Pero además, otro factor muy importante que determina el salario es la posición contractual de los trabajadores, es decir, la capacidad que tienen los trabajadores de organizarse en sindicatos y luchar por salarios más altos. En general, los autores clásicos retienen que los trabajadores se encuentran en desventaja con respecto a los capitalistas. Hay pasajes muy explícitos, por ejemplo, de Adam Smith al respecto, que dice, que sostiene que en esa lucha entre trabajadores y capitalistas siempre los trabajadores están en desventaja. Y entonces los capitalistas pueden actuar rápidamente, digamos, al ser menos, y pueden organizarse rápidamente para presionar por caídas del salario. Eso es el periodo histórico en el que los clásicos escriben, pero nada impide que, digamos, lo que hemos observado a lo largo de los últimos 2 siglos es un aumento del salario real, incluso por encima de las condiciones de subsistencia. Por ejemplo, bajo condiciones de rápida acumulación de capital y escasez de mano de obra, bueno, lo que bien puede ocurrir es que el salario se ubique, incluso para los clásicos, por encima de la subsistencia. Y si digamos, esa subsistencia, ese nivel por encima de la subsistencia, esta es la subsistencia y este es el nivel por encima de la subsistencia, se mantiene lo suficientemente por el suficiente periodo de tiempo, digamos, ese nivel que se ha convertido por encima se convierte en un mínimo nuevo, digamos, ¿se entiende? Es decir, si los trabajadores se acostumbran a un nivel de vida superior al que tenían antes por un periodo de tiempo lo suficientemente largo, bueno, ese nivel se convierte en el nuevo nivel normal o de subsistencia. Entonces, siempre metido en la subsistencia hay elementos culturales, históricos, consuetudinarios, etc. Por eso no es una cuestión mecánica. El hecho es que, para los clásicos, entonces, el salario real está determinado por factores extraeconómicos lo suficientemente persistentes que permiten que la canasta salarial por trabajador pueda asumirse como conocida antes de determinar los precios relativos, de una manera independiente. Es decir, no hay un proceso de mercado que determina el salario, como por ejemplo vimos en micro 1, que pasa con
el salario en la teoría neoclásica, que es un salario que tiende a reflejar el producto marginal, dada la escasez, dada la oferta de trabajadores. En cambio, aquí no hay nada. De hecho, el salario es compatible con el desempleo. Los clásicos no tienen ningún problema en admitir la presencia de desempleo. ¿Por qué no tienen problema en admitir la presencia de desempleo? Porque el salario no vacía el mercado de trabajo, no se determina por mecanismos de mercado. Cuando en la segunda parte veamos más en detalle la teoría neoclásica, en su versión del equilibrio general, vamos a recordar que para los autores neoclásicos el salario es aquel valor que refleja el equilibrio en el mercado de trabajo, es decir, el vaciamiento del mercado. Hay un nivel de salario que permite el vaciamiento del mercado. En cambio, en los autores clásicos, nada de eso, porque no hay funciones de oferta y demanda, ocurre. Entonces, como les decía, la persistencia de los salarios hace, y su determinación por un mecanismo que no es el de mercado, es decir, no es un mecanismo de oferta y demanda, sino un mecanismo más social, más general, hace que los salarios puedan asumirse como conocidos al momento de determinar los precios relativos y la variable distributiva residual. Es decir, dado el salario, dada la técnica, recordemos que nuestro sistema de ecuaciones tiene, digamos, podemos agregar esta ecuación, que es la que vimos que determina el salario, donde Z1 y Z2 son las variables que permiten el consumo de los trabajadores, y dada la técnica, o sea, A11, A12, A21, A22, y AL1 y AL2, las cantidades de trabajo necesarias para producir cada una de las mercancías, y dado el salario, podemos determinar los precios relativos, o sea, P2 sobre P1, y la otra variable distributiva. La variable distributiva residual ajusta, se ubica en aquel nivel que permite satisfacer las condiciones de precio, o sea, las ecuaciones de precio. Nosotros, como les decía, lo que vimos es, y esto es muy importante, que en esta ecuación el salario monetario, W, es un valor que se determina una vez que se conocen Z1 y Z2 y, dado los precios, ajusta endógenamente para satisfacer esta ecuación. O sea, el salario real es la cantidad de mercancías 1 y 2 que pueden consumir que consumen normalmente los trabajadores, determinados por condiciones históricas, etcétera, que es un dato, y P1 y P2 son los precios que satisfacen la uniformidad en la tasa de ganancia, y dados P1 y P2 podemos conocer el salario monetario. Pero hay una manera alternativa de razonar como si el salario real estuviera dado, que es la siguiente. Supongamos que lambda 1 y lambda 2 son no las cantidades totales de los bienes 1 y 2 que consumen los trabajadores, sino las cantidades de mercancías que conforman la canasta unitaria de consumo. O sea, arbitrariamente dividimos a la cantidad total que consumen los trabajadores en una cierta cantidad de canastas de consumo. Cada canasta de consumo tiene una cierta cantidad del bien 1 y del bien 2. ¿De cantidad? Lambda 1 y lambda 2. Entonces, podemos agregar esta ecuación en la que el valor, construimos una canasta, construimos un bien artificial. ¿Qué bien artificial construimos? La canasta unitaria de consumo. Esa canasta unitaria de consumo tiene un precio que es P1 más P2, por lambda, o sea, lambda 1 P1 más lambda 2 P2. Ahora, eso no tiene ninguna dificultad. Y lo que hacemos es, arbitrariamente, en vez de fijar el precio del bien 1 o del precio del bien 2 como numerario, fijamos el precio de esta canasta que creamos arbitrariamente igual a 1. Esta canasta vale 1. En vez de decir que vale P1 por lambda 1 más P2 por lambda 2, que es lo que debería costar, decimos eso vale arbitrariamente 1. Entonces, lo que tenemos que determinar son los precios de los bienes 1 y 2 en relación a la canasta. O sea, P2 nos va a decir cuántas unidades del bien 2 tenemos que dar para obtener una unidad, al revés, cuántas
canastas de consumo tenemos que sacrificar para obtener una unidad del bien 2, o cuántas canastas de consumo podemos obtener con una unidad del bien 2. Y lo mismo con P1. P1 en este caso nos va a dar información que va a ser P1 sobre P lambda, digamos, si el precio de la canasta es lambda, que vale 1, o sea, P1 sobre 1, que es P1, si esto vale P, si esto vale P lambda, entonces el precio P2 sobre P lambda, por ejemplo, P1 sobre P lambda, nos dice cuántas canastas de consumo podemos obtener con el bien 1 o con el bien 2. Entonces, esto nos agrega una ecuación, pero no nos agrega una ecuación más, y nos agrega una incógnita más que nosotros fijamos arbitrariamente igual a 1. O sea, nos agrega una ecuación más que nos dice que la canasta unitaria vale 1. Ahora, tenemos dos ecuaciones, las dos ecuaciones de precio, una ecuación más que no nos agrega incógnitas, y nos queda eliminar un grado de libertad más. O sea, esto nos fija el numerario y nos queda un grado de libertad más que deberíamos eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? En vez de fijar endógenamente el salario monetario para que pueda comprar una determinada cantidad de bienes de consumo, fijamos el salario monetario desde afuera del sistema, W igual W barra, de forma tal de que una vez que fijamos W igual a W barra, estamos inmediatamente fijando cuántas canastas de consumo puede comprar el trabajador con su salario. Dado que el precio de la canasta unitaria vale 1, entonces cuando el trabajador compra W barra, lo que estamos diciendo, tiene un salario nominal de W barra, estamos diciendo que con ese salario puede comprar W barra canastas de consumo, porque W barra sobre 1 es W barra, y eso nos dice cuántas canastas de consumo puede comprar el trabajador con su salario. Así como P2 nos dice cuántas canastas de consumo pueden comprarse con una unidad del bien 2, bueno, W barra nos dice cuántas canastas de consumo pueden comprarse con una unidad de salario. O sea, con el salario monetario que recibe el trabajador por día, por hora, en la unidad que ustedes quieran medir. Entonces, si fijamos el numerario en términos de la canasta unitaria de consumo y fijamos el salario monetario igual a W barra, lo que estamos fijando es el salario real. Entonces, ya sea fijar el salario real endógenamente, dado un numerario, o fijar como numerario la canasta de consumo y después el salario monetario, son dos maneras de asumir que el salario real es conocido antes de dar un cierre al sistema de precios. Pero hay otra manera de cerrar el sistema, que es asumiendo que lo que es conocido no es el salario monetario o el salario real, sino la tasa de beneficios. Recordemos que tenemos un sistema en el que hay dos ecuaciones y eventualmente hay cuatro incógnitas, P1, P2, W y R, conocidos los demás coeficientes. Entonces, en las economías modernas, lo que parece posible, digamos, hay como hecho estilizado que los trabajadores participan del excedente, no tienen un salario que está estrictamente en su nivel de subsistencia. Y por otro lado, lo que negocian, es decir, lo que son capaces de negociar, son sus salarios monetarios, nominales, no su poder de compra, porque el poder de compra de los trabajadores se determina una vez que se conocen los precios. Primero fijamos nuestro salario monetario, luego determinamos los precios, y una vez que se conocen los precios, determinamos el salario real, o sea, el poder de compra del salario. ¿Cómo reflejamos esta idea? Bueno, lo que podemos hacer es asumir que los trabajadores fijan su salario monetario, W barra, como hicimos en la cierre anterior, pero que la tasa de interés y un componente RO, que ahora voy a explicar,
que es, determinan la tasa de ganancia. Es decir, el Banco Central fija exógenamente la tasa de interés y los capitalistas pueden decidir si comprar un bono que rinde la tasa de interés I o invertir en el sector productivo y obtener I más una tasa de beneficio neta que excede el rendimiento de los bonos porque compensa los riesgos y problemas de invertir en el sector productivo. Y si esos riesgos y problemas son lo suficientemente persistentes entre ramos, no tienen por qué ser los mismos entre ramos, para ser conocidos independientemente del proceso de mercado, o sea, no están regulados por un proceso de mercado, dado I y dado Rho, conozco R. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el capital, invertir en capital productivo, tiene un costo de oportunidad para el inversor eh, para el capitalista, porque siempre puede ir al mercado de bonos y comprar a una tasa de interés un bono, perdón, a un precio determinado, un bono que rinde una tasa de interés I. Entonces, de la misma forma, la tasa de interés pasa a ser claramente un costo de producción eh, para las mercancías, porque si el Banco Central decide aumentar la tasa de interés, los capitalistas enfrentan más costos porque se tienen que, digamos, o tienen el capital propio. Y entonces el capital propio se genera un costo de oportunidad mayor por no invertir en los bonos, porque los bonos ahora rinden más, o se endeudaron para la magnitud necesaria del capital para poder comprar los medios de producción, y cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el costo de la deuda. Entonces, si ellos quieren mantener su rentabilidad, tienen que aumentar los precios. Entonces, el razonamiento de esta manera es: determino la tasa de interés y, dado los riesgos y problemas, determino R. Una vez que conozco R y conozco el salario monetario, eso determina en estas dos ecuaciones P1 y P2. Los precios monetarios o los precios en términos de unidades de salario. Es decir, nuestro numerario implícitamente es W barra. Yo podría fijar a W barra igual a 1, es lo mismo, y estaría determinando P1 y P2 en términos de las unidades de salario. Entonces, cuando aumenta R, porque aumentó I, eso aumenta el costo de producción, y eso tiende, dado el salario monetario, a aumentar P1 y P2. Y el aumento de P1 y P2 lo que hace es disminuir el poder de compra del salario. Entonces, cuando el Banco Central decide aumentar la tasa de interés en una economía cerrada, lo que está haciendo es aumentando la tasa de ganancia y de esa manera disminuyendo el salario real. Noten además que un aumento en la tasa de interés, al aumentar los precios de las mercancías, es una política, en principio, eminentemente inflacionaria, intrínsecamente inflacionaria. Esto tiene que cualificarse cuando nos metemos a estudiar economías abiertas, porque en economías abiertas el aumento en la tasa de interés puede generar el ingreso de capitales, y el ingreso de capitales puede apreciar el tipo de cambio, y la apreciación del tipo de cambio tiende a bajar los costos de insumos importados y bajar el precio de las mercancías cuyo precio está determinado internacionalmente, y en ese caso aumenta el salario real. Entonces, pero en una economía cerrada, el caso general es una economía cerrada, el mundo es una economía cerrada, el aumento en la tasa de interés, al aumentar la tasa de ganancia, aumenta los costos de producción, eso tiende para que los precios rindan la misma tasa de ganancia que aumentar los precios, y eso hace bajar el salario. De nuevo, si aumenta la tasa de interés y no aumenta la tasa de ganancia, digamos, si aumenta, supongamos que yo acá reemplazo para que quede claro, ¿no?
Supongamos que reemplazo R por esta condición. Si aumenta la tasa de interés y no aumentan los precios, esto se satisface con... Se me colgó la computadora. Vamos a esperar que se recupere. Pero noten que si aumenta la tasa de interés y el precio queda igual, algo del lado derecho, del lado izquierdo tiene que caer para que se mantenga esa igualdad. Si aumenta I y Rho, perdón, y nada se modifica, o sea, los precios no cambian, y W está dado, lo único que puede pasar para restablecer la igualdad es que caiga Rho. O sea, un aumento en la tasa de interés que no viene compensado por un aumento en los precios, tiene el efecto de hacer disminuir la tasa de ganancia neta que perciben los capitalistas. Pero si eso pasa, eso significa que la tasa de ganancia no era independiente del proceso de mercado, la tasa de ganancia neta. Mientras que lo que nosotros estamos asumiendo es que este RO está dado independientemente del proceso de mercado. Entonces, ¿cómo ajusta el sistema? Bueno, aumenta I, dado todo lo demás en el lado izquierdo, porque el salario monetario está dado y RO está dado, lo que va a pasar es que va a aumentar P1. Entonces, lo interesante es que tenemos una teoría de la distribución en la que el salario real está dado y otra teoría de la distribución en la que lo que está dado, es decir, conocido a la hora de determinar los precios, es la tasa de ganancia. ¿Y cuál teoría de la distribución aplicar para entender un momento histórico particular? Depende de las características de ese momento histórico. No hay una receta que nos permita determinar de antemano cuál variable distributiva va a ser conocida a la hora de determinar los precios relativos. Veamos ahora algunas propiedades del sistema de precios. Supongamos que fijamos al precio del bien 1 como numerario. Fíjense que P1 es igual a 1. O sea, vamos a expresar el precio del bien 2, el salario, y la tasa de ganancia es un número puro, pero el salario va a estar dado en términos de bien 1. O sea, cuando determinemos el salario nos va a decir cuántas unidades del bien 1 podemos comprar con nuestro salario. Fíjense que si aumenta W en la ecuación 1, lo que va a pasar es que va a disminuir la tasa de ganancia R. ¿Por qué? Porque si aumenta W, la única manera de que R no caiga, dado que esto es constante, y acá tenemos un 1 que no cambia, es que disminuya P2. Porque algo tiene que caer. Si aumento W y el lado derecho no cambia, para restablecer la igualdad, algo en el lado izquierdo tiene que caer. O cae R o cae P2. Supongamos que R no cae y cae P2. Bueno, pero entonces en la segunda ecuación, P2 disminuye, W aumentó. Y la única posibilidad de que, digamos, si esto disminuyó un 10% y esto aumentó un tanto por ciento, todo esto tiene que disminuir más de un 10% para compensar. Ahora, si esto disminuyó un 10% y esto no cayó, si esto disminuye un 10%, no nos alcanza porque tenemos un término que no está multiplicado por nada. Entonces, llegamos a una contradicción que es que asumimos que lo que ocurrió cuando aumentó W fue que cayó P2, pero en realidad eso nos lleva a la contradicción de que en la segunda ecuación P2 debería haber caído en una proporción mayor. Y eso no ocurre. Conclusión, cuando aumenta W, R cae. Y la otra propiedad importante es que si aumenta W en relación al bien 1, acordémonos que fijamos P1 como numerario, entonces el aumento de W es necesariamente un aumento de W en relación al bien 1, también va a aumentar W en términos del bien 2. O sea, no nos importa cuál sea el numerario que elijamos,
el aumento de W es un aumento en términos de cualquiera de las dos mercancías. Y esto es fácil de ver porque de la segunda ecuación vemos que P2 no puede aumentar en la misma proporción que W, porque si no, la igualdad no sería satisfecha. O sea, sabemos que W aumentó, y lo que vamos a asumir es que, por ejemplo, que P2 aumentó proporcionalmente más que W. Supongamos que W aumentó un 10% y P2 aumentó un 10% más. Digo, si aumenta menos de un 10% o si disminuye, estamos probando lo que queríamos probar, que era que W aumentaba más que P2. O sea, si P2 aumenta un 10% y, perdón, si W aumenta un 10% y P2 aumenta un 8%, bueno, el salario aumentó también en términos de P2, aunque los dos hayan aumentado en términos del bien 1. Entonces, supongamos que W aumenta un 10% y P2 aumenta un 20%. Cualquier número. Para que eso ocurra, dado que esto aumentó un 10%, todo este término tiene que aumentar más de un 10%. Pero sabemos que W aumentó y R cayó. Entonces, lo único que podría ocurrir para que P2 aumentara un 20% es que, dado que esto cayó y esto no varió, P2 en este término aumentara todavía más que un 20% para compensar el aumento, de W en menos de un 20% y el aumento y la caída de R. Y eso es contradictorio porque partimos de asumir que P2 aumentaba un 20%. Entonces, P2, W aumenta un 10%, P2 aumenta un 20%, todo esto tiene que aumentar más de un 20% para compensar que esto solo aumenta un 10%, y dado que recayó, la única posibilidad de que ello ocurra es que P2, en este término, aumente, por ejemplo, un 25%. Pero P2 no puede aumentar un 20% y un 25% al mismo tiempo, ergo llegamos a una contradicción. Esa contradicción muestra que, en realidad, P2 no puede aumentar más que lo que aumentó W. Es decir, cuando aumenta el salario en términos de un bien, aumenta el salario en términos de cualquier bien que tomemos como numerario. Y tiene sentido porque la elección del numerario es arbitraria. No puede ser que el salario aumente o disminuya dependiendo de cuál nosotros elegimos que sea el numerario. De este modo, la elección del numerario es irrelevante para determinar las propiedades del sistema. ¿Cuál es la propiedad 3 que quiero destacar? La propiedad 3 es que si la tasa de ganancia fuera cero, vale lo que se conoce como la teoría del valor trabajo. Es decir, los precios de las mercancías son proporcionales a las cantidades relativas de trabajo. Veamos esto con un poquito más de detalle. Sean esas cantidades iguales a, digamos, la cantidad de trabajo es H1 total, es la cantidad de trabajo directo que necesito para producir la mercancía 1, más la cantidad de trabajo que está incorporada en los insumos de la mercancía 1 y en los insumos de la mercancía 2. O sea, H1 es la cantidad de trabajo total y es la cantidad de trabajo directa más la cantidad de trabajo indirecta, es decir, la cantidad de trabajo que está incorporada en los bienes 1 y 2. ¿Y cuál es la cantidad de trabajo indirecta? Y es la cantidad de trabajo total multiplicada por la cantidad de mercancía 1, o sea, la cantidad, H1 es la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad directa o indirecta de mercancía 1. Entonces, H1 por A11 es la cantidad de trabajo unitaria multiplicada por la cantidad total de mercancía 1 utilizada como insumo de la propia mercancía. O sea, si yo necesito H1 unidades de trabajo directa o indirecta para producir una unidad de mercancía 1, para producir A11 unidades de trabajo voy a necesitar A11 por la cantidad de trabajo unitaria, o sea, A11 por H1. Y lo mismo con H2. Entonces la cantidad total de trabajo, acá tengo trabajo, acá tengo trabajo, acá tengo trabajo, acá tengo trabajo, es la suma del trabajo incluido en los medios de producción
ya sea del bien 1 como del bien 2, para producir una unidad del bien 1, más la cantidad de trabajo directa. Ahora, miremos lo siguiente. Cuando R vale 0, las ecuaciones de precio de las mercancías se transforman en las siguientes ecuaciones. Es decir, lo que antes era, acá estaba multiplicado por 1 más R, desaparece. Ahora, lo que tiene de interesante es que si R es igual a 0, estos dos sistemas de ecuaciones, este que tengo acá y este que tengo acá, son formalmente idénticos si yo mido a los precios en términos de salario. Es decir, si tomo como numerario al salario. O sea, si fijo el salario monetario como 1, una unidad de salario compra una unidad de salario, P1 sobre W mide cuántas unidades, cuántos salarios, cuántos trabajadores, o sea, puedo comprar con una unidad de mi mercancía 1. Y fíjense que la particularidad que tienen es que si yo reemplazo P1, P2, P2, P1, o sea, estos sistemas son absolutamente idénticos, salvo que donde dice H1 acá dice P1, donde dice H1 acá dice P1, donde dice H2 acá dice P2 sobre W que vale 1, obviamente, pero los sistemas son formalmente idénticos. La solución entonces de los sistemas tiene que ser la misma. Entonces, P2 sobre P1 es igual a H2 sobre H1. O sea, los precios relativos de las mercancías son exactamente iguales a las cantidades relativas de trabajo para producir esas mercancías. Vamos a hacer, entonces, habiendo terminado con las proposiciones, con las propiedades, vamos a hacer una pausa y en un rato continuamos.